Escapé de la casa de mi familia a medianoche, después de escuchar el plan macabro que mi nuera quería ejecutar esa noche. Me quedé en total shock y recordé la muerte de mi marido, que había ocurrido exactamente igual al plan de ella. Pero mi nuera no sabía que lo verdaderamente macabro sería lo que yo haría con ella esa noche. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Algo que me ha quitado el sueño durante meses y que finalmente tengo el valor de confesar. En el momento en que decidí contar esto aquí, me di cuenta de lo importante que es tenerte conmigo. Acompáñame hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios de qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Quiero mucho saber hasta dónde va a llegar esta historia. Mi nombre es Joana Mendoza. Tengo 72 años y durante 45 años fui la esposa más feliz de Polanco. Trabajé como maestra en la primaria Benito Juárez hasta mi jubilación, y creí que mis años dorados los pasaría tranquila junto a mi querido Augusto. El aroma a café de olla que siempre llenaba nuestra cocina cada mañana se convirtió en el recuerdo más doloroso después de que Augusto muriera de un infarto el año pasado. El sonido del reloj de pared que él mismo había reparado tantas veces seguía marcando los segundos de una casa que ya no era la misma, y sus anteojos sobre la mesa de noche se quedaron esperándolo para siempre. Cuando mi hijo Héctor me propuso mudarme a su casa en Santa Fe, pensé que era la solución perfecta. «Mamá, ya no puedes estar sola», me dijo con esa sonrisa que había heredado de su padre. Pero lo que no sabía era que su esposa Martina tenía otros planes para mí. Desde el primer día, el perfume dulzón y penetrante de Martina me causaba náuseas. Sus zapatos de tacón resonaban por toda la casa como advertencias constantes, y la textura fría del mármol del piso me recordaba cada mañana que ya no estaba en mi hogar. «Señora Joana», me decía con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos, «espero que se sienta como en su casa». Pero sus acciones decían todo lo contrario. Las primeras semanas en casa de Héctor fueron una tortura silenciosa que nunca imaginé que tendría que soportar. Martina se encargó de hacerme saber desde el primer momento que yo era una carga, un estorbo en su perfecta vida de ama de casa acomodada. «Héctor está trabajando tanto por mantener a una persona más en la casa», me decía mientras limpiaba obsesivamente los muebles con un trapo húmedo que despedía olor a cloro. El sonido del televisor en la sala siempre estaba al volumen más bajo posible cuando yo trataba de ver mis novelas, y la textura áspera de las toallas más viejas de la casa era lo único que encontraba en mi baño. Por las mañanas, cuando Héctor se iba a la oficina, el verdadero infierno comenzaba. Martina esperaba que él cerrara la puerta para transformarse en una persona completamente diferente. «Buenos días, señora Mendoza», me decía con sarcasmo mientras preparaba el desayuno. «Espero que haya dormido bien en su cama, en su cuarto, con sus gastos de luz». Cada palabra la pronunciaba como si fuera una puñalada. El aroma del café que ella preparaba era completamente diferente al que yo hacía. Amargo, sin el toque de canela que Augusto tanto amaba. Cuando le pedí si podía prepararlo como a mí me gustaba, me miró con desprecio. «Señora, esta no es su casa para cambiar las costumbres de mi familia», me respondió mientras el sonido de la licuadora ahogaba mis palabras. «Si no le gusta cómo hacemos las cosas aquí, ya sabe dónde está la puerta». Pero lo peor no eran sus palabras, sino los pequeños actos de crueldad que ejecutaba con precisión quirúrgica. Movía mis cosas de lugar constantemente, haciendo que me sintiera perdida en cada rincón de la casa. La textura suave de mi rebozo favorito, el que Augusto me había regalado en nuestro aniversario, apareció un día con una mancha de grasa que nunca pude quitar. «¡Ay, qué pena!», exclamó con fingida preocupación. «Se me resbaló la sartén». «Pero tranquila, a su edad ya no importa tanto verse bien, ¿verdad?». Héctor llegaba cansado del trabajo, y yo no quería ser una carga adicional contándole los problemas. Además, Martina era muy inteligente. Cuando él estaba presente, se convertía en la nuera perfecta. «Mira, amor»,
Le preparé a tu mamá su té de manzanilla favorito, le decía mientras me entregaba una taza con un líquido que sabía más amargo que el café más fuerte. El sonido de su risa fingida llenaba el comedor mientras Héctor sonreía, creyendo que su esposa me cuidaba con amor. Una tarde, mientras doblaba mi ropa en mi cuarto, escuché su voz desde la cocina hablando por teléfono con su hermana Carmen. «No te imaginas lo difícil que es tener a la señora aquí», decía mientras el ruido de los platos chocando contra el fregadero acompañaba su queja. «Es una carga económica enorme, y Héctor no se da cuenta de todo lo que tengo que aguantar. Cada día está más senil, más dependiente». El olor a detergente de trastes se intensificó cuando abrió completamente la llave del agua, pero su voz se mantenía clara y punzante. «A veces pienso que sería mejor para todos si... Bueno, ya sabes. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Un resbalón en el baño, una confusión con las medicinas». Mi sangre se heló. La textura rugosa de la colcha donde me había sentado de golpe me hizo reaccionar. ¿Había escuchado bien? ¿Martina estaba insinuando qué? «Carmen, te tengo que colgar. La señora anda por ahí y no quiero que escuche», susurró antes de que el sonido del teléfono al colgarse resonara por toda la casa. Esa noche, cuando Héctor llegó del trabajo, Martina preparó una cena especial. El aroma de mole poblano llenaba la casa, pero yo ya no podía disfrutar de nada. La conversación que había escuchado se repetía en mi mente como un disco rayado. «Mamá, te ves pálida», me dijo Héctor mientras servía el arroz. «¿Te sientes bien?» «Solo un poco cansada, mijo», le respondí, sintiendo como la textura del tenedor temblaba ligeramente en mis manos. Martina me observaba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa que ahora entendía perfectamente. No era amabilidad. Era la sonrisa de alguien que ya había tomado una decisión, y esa decisión tenía que ver conmigo. El sonido del reloj de pared en el comedor marcaba cada segundo como una cuenta regresiva que yo aún no sabía que había comenzado. Fue en esa mesa del comedor, observando la sonrisa calculadora de Martina, que mi mente comenzó a reconstruir momentos que había guardado en el rincón más profundo de mi memoria. Flashbacks que ahora cobraban un significado terrorífico. Recuerdo número 1. 6 meses antes de la muerte de Augusto. Era un domingo por la tarde, y habíamos invitado a Héctor y Martina a comer. El aroma de cochinita pibil llenaba nuestra pequeña cocina en Polanco, y el sonido de la televisión transmitiendo el partido del América creaba el ambiente perfecto para una reunión familiar. Augusto se quejaba de un dolor en el pecho que lo había estado molestando durante varios días. «Es solo estrés del trabajo», decía mientras se llevaba la mano al corazón, la textura arrugada de su camisa de algodón moviéndose con cada respiración forzada. «Suegro, no debe tomarse a la ligera esos dolores», le había dicho Martina con una preocupación que entonces me pareció genuina. «Mire, yo conozco de medicina natural. Déjeme prepararle un té especial que es excelente para el corazón». El sonido de sus zapatos sobre las baldosas de la cocina resonaba mientras preparaba una infusión que despedía un olor extraño, herbal pero con algo más que no pude identificar. La textura de las hojas secas que usó era diferente a cualquier hierba que yo conociera. «¿Qué lleva exactamente?», le pregunté curiosa. «Es una receta de mi abuela Carmen», respondió con una sonrisa. «Hierbas especiales que consigo en el mercado de Sonora. Es un secreto de familia». Augusto tomó el té completo esa tarde, y esa noche tuvo el peor episodio de arritmia que había tenido en años. El sonido de su respiración agitada me despertó a las 3 de la mañana, y la textura fría de su piel me asustó tanto que quise llevarlo al hospital. «No, Juana. Ya se me está pasando», murmuró mientras el olor a sudor frío impregnaba nuestras sábanas de algodón. Recuerdo número 2. 4 meses antes de la muerte de Augusto. Martina había comenzado a visitarnos más seguido, siempre con la excusa de cuidar la salud del suegro.
Traía diferentes tés, tinturas y remedios naturales que prometían ser milagrosos para su condición cardíaca. Una tarde, mientras organizaba el botiquín de Augusto, noté que varios de sus medicamentos para la presión habían cambiado de color. Las pastillas que antes eran blancas ahora tenían un tinte rosado muy sutil. «Martina, ¿tú sabes algo de estos medicamentos?», le pregunté mostrándole las pastillas. El sonido de su risa nerviosa llenó el baño mientras tomaba las pastillas en sus manos. La textura lisa de los comprimidos contrastaba con la aspereza de sus palmas. «Ay, suegra, seguramente es un lote diferente del mismo medicamento», explicó rápidamente. «Los laboratorios a veces cambian el color de las formulaciones. No se preocupe, yo me encargo de que tome todo correctamente». El olor a desinfectante del baño se intensificó cuando abrió el botiquín para reorganizar todo. De hecho, sería mejor si yo me hiciera cargo de administrarle las medicinas. A su edad, es fácil confundirse con tantas pastillas. Recuerdo número 3. Una semana antes de la muerte de Augusto. El último flashback era el más doloroso de todos. Augusto había tenido una semana especialmente mala, con dolores constantes en el pecho y una fatiga que nunca había mostrado antes. Martina llegó esa tarde con una nueva infusión que, según ella, era la más poderosa de todas para fortalecer el corazón. El aroma era diferente a los tés anteriores, más intenso, con un trasfondo metálico que me causó náuseas inmediatas. «Esta vez debe tomarla caliente y de un solo trago», le instruyó a Augusto mientras le entregaba la taza humeante. El sonido del líquido al ser vertido tenía una consistencia extraña, más espesa que el agua normal. «Sabe amargo», se quejó mi esposo después del primer sorbo. La textura de la bebida parecía pegarse a sus labios. «Los remedios más efectivos siempre saben mal, suegro», respondió Martina con una sonrisa que ahora, en mi memoria, se veía siniestra. «Mientras más amargo, más poderoso». Esa noche, Augusto tuvo pesadillas terribles. El sonido de sus gemidos me despertaba cada hora, y cuando lo tocaba, la textura de su piel estaba pegajosa por el sudor frío. El olor de su aliento había cambiado. Tenía un toque químico que nunca antes había percibido. «Juana, me siento muy extraño», me susurró en la madrugada, como si mi corazón fuera a explotar. 3 días después, el infarto que se lo llevó ocurrió exactamente como Martina le había descrito al doctor. Fue muy repentino. Se llevó la mano al pecho, gritó de dolor y se desplomó. No hubo tiempo de hacer nada. Ahora, sentada en esa mesa del comedor 6 meses después, viendo la misma sonrisa calculadora dirigida hacia mí, todos esos recuerdos se conectaban como piezas de un rompecabezas macabro. El sonido del tenedor cayendo de mis manos sobre el plato resonó por todo el comedor. La textura fría del metal contra la cerámica me devolvió a la realidad presente, donde los ojos de Martina me observaban con una intensidad que me heló la sangre. «¿Se siente bien, señora Mendoza?», me preguntó con esa voz melosa que ahora reconocía como el preludio de algo terrible. El aroma del mole se había vuelto nauseabundo. Ya no era solo sospecha lo que sentía. Era certeza absoluta. Martina no solo había matado a mi esposo. Ahora yo era su siguiente objetivo. Recuerdo número 4, 2 meses antes de la muerte de Augusto. La memoria más perturbadora llegó como un golpe al estómago. Era un martes por la tarde, y yo había salido a comprar verduras al mercado de Polanco. Cuando regresé antes del esperado porque había olvidado mi monedero, encontré a Martina en nuestra cocina hablando por teléfono en voz baja. El aroma a desinfectante impregnaba el aire, y el sonido de su voz susurrante me hizo detenerme detrás de la puerta. La textura fría del marco de madera me sirvió de apoyo mientras trataba de escuchar sin ser descubierta. «Doctor Ramírez, necesito confirmar algo sobre las interacciones medicamentosas», decía mientras hojeaba nerviosamente las páginas de un cuaderno.
El sonido del papel al pasar contrastaba con el silencio tenso de la casa. Si un paciente con problemas cardíacos toma digitalina junto con, digamos, un diurético muy fuerte, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Y si se combina con algo que acelere la absorción? Mi sangre se heló. ¿Por qué Martina estaba preguntando sobre medicamentos tan específicos? ¿Y por qué conocía el nombre de los medicamentos de Augusto mejor que yo misma? Entiendo que puede causar arritmias severas. Continuó con un tono que intentaba sonar académico. ¿Pero sería detectable en una autopsia rutinaria? Es para un proyecto de investigación que estoy haciendo. El olor a café recalentado que siempre quedaba en nuestra cocina por las tardes se volvió nauseabundo. La textura rugosa del delantal que colgaba de la puerta se sentía áspera bajo mis dedos temblorosos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la información. Es muy útil para mí, estudio, finalizó antes de colgar. Cuando entré a la cocina fingiendo que acababa de llegar, Martina guardaba rápidamente el cuaderno en su bolsa. El sonido de la cremallera al cerrarse resonó como una advertencia. «Suegra». No la escuché llegar, dijo con sobresalto, su cara más pálida de lo normal. «¿Cómo le fue en el mercado?» «Olvidé el monedero», respondí tratando de sonar natural, aunque la textura de mi voz sonaba extraña hasta para mí misma. Recuerdo número 5, 3 semanas antes de la muerte de Augusto. El último flashback fue el que finalmente confirmó mis peores sospechas. Augusto había empezado a quejarse de que sus medicinas sabían diferente y que después de tomarlas se sentía más mareado que de costumbre. Una mañana, mientras él se duchaba, decidí inspeccionar sus pastillas más de cerca. El sonido del agua corriendo me daba la cobertura perfecta para investigar sin ser descubierta. Lo que encontré me dejó helada. Varias de las cápsulas habían sido abiertas y vueltas a cerrar. La textura del plástico de las cápsulas estaba ligeramente deformada, como si hubieran sido manipuladas. El olor también era diferente. Había un rastro químico que no pertenecía al medicamento original. Guardé una de las pastillas sospechosas en un sobre pequeño, con la intuición de que algún día podría necesitar esa evidencia. La escondí dentro de mi libro de oraciones favorito, entre las páginas del Salmo 23. Esa tarde, cuando Augusto tomó sus medicamentos, observé cada detalle de su reacción. Primero fue la palidez. Después el sudor frío que empapaba la textura de su camisa de algodón, y finalmente los temblores en las manos que hacían que el vaso de agua chocara contra sus dientes. «Me siento muy extraño, Juana», murmuró mientras el sonido de su respiración se volvía cada vez más laboriosa. Como si el corazón se me fuera a salir del pecho. El aroma a medicina que siempre quedaba en el aire después de que tomara sus pastillas había cambiado. Ahora tenía un matiz metálico, químico, que me recordaba al olor de los laboratorios del hospital. 3 días después de ese episodio, Augusto amaneció sin vida. El infarto, según el médico forense, había sido típico para un hombre de su edad con su historial médico. Nadie cuestionó nada. Nadie investigó más allá. Ahora, sentada en el comedor de mi hijo, viendo cómo Martina me observaba con la misma mirada calculadora que había dirigido a mi esposo durante meses, todo cobraba sentido. La textura del mantel bajo mis manos me tranquilizó momentáneamente. Tenía que mantener la calma. Tenía que ser más inteligente que ella. ¿Segura que se siente bien, señora Mendoza?, insistió Martina, su voz cargada de una falsa preocupación que ahora reconocía perfectamente. Se ve muy pálida. ¿No será que necesita ajustar sus medicamentos? El sonido de esas palabras resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. El olor del mole poblano se había vuelto completamente repugnante. Martina ya había comenzado su plan conmigo. Y esta vez, yo tenía que estar preparada. La confirmación de mis sospechas llegó más rápido de lo que esperaba.
Al día siguiente de esa cena perturbadora, Martina comenzó su rutina de cuidados especiales conmigo, siguiendo exactamente el mismo patrón que había usado con Augusto. «Buenos días, señora Mendoza», me dijo esa mañana con una sonrisa que ya no podía engañarme. «He notado que ha estado muy nerviosa últimamente. Le preparé un té especial para calmar los nervios». El aroma de la infusión era idéntico al primer té que le había dado a mi esposo. Herbal, pero con ese trasfondo extraño que me causaba náuseas inmediatas. La textura de la taza entre mis manos temblaba ligeramente, no por nervios, sino por la certeza de lo que estaba sucediendo. «Es muy amable de su parte, mija», respondí tratando de sonar natural, «pero prefiero mi café de siempre». El sonido de su risa forzada llenó la cocina mientras insistía. «Ay, suegra, a su edad el café es muy fuerte para el corazón. Este té es mucho mejor. Mi abuela Carmen dice que es milagroso para personas mayores». Era la misma historia, las mismas palabras, la misma mentira sobre su abuela Carmen. La textura del piso frío bajo mis pies descalzos me recordó que estaba en territorio enemigo. Durante los siguientes días, Martina intensificó sus cuidados. Comenzó a aparecer en mi cuarto cada mañana con una bandeja que incluía no solo el té sospechoso, sino también mis medicamentos organizados por ella. «Para que no se confunda con tantas pastillas», me decía mientras colocaba la bandeja en la textura rugosa de mi mesa de noche. El sonido de los frascos de medicina al chocar entre sí resonaba como campanas de alarma en mi cabeza. Una mañana, cuando fingí estar dormida, la observé revisar mis medicamentos con una precisión quirúrgica. El olor a desinfectante que siempre la acompañaba se intensificó cuando abrió cada frasco. Sus dedos manipulaban las cápsulas con una destreza que me heló la sangre. La textura de las sábanas bajo mi cuerpo se sentía áspera mientras me concentraba en mantener una respiración pausada. El sonido de su respiración controlada indicaba que estaba completamente concentrada en su tarea macabra. «Perfecto», la escuché murmurar mientras cerraba el último frasco. «En 2 semanas, máximo 3, todo estará resuelto». Cuando se fue, revisé inmediatamente mis medicamentos. Varias cápsulas habían sido abiertas y cerradas nuevamente, exactamente como había encontrado las de Augusto. El olor químico extraño confirmaba que había agregado algo a mis pastillas. Esa tarde, cuando Héctor llegó del trabajo, Martina puso en marcha el mismo teatro que había usado con mi esposo. «Amor, estoy muy preocupada por tu mamá», le dijo mientras preparaba la cena. El sonido de la sartén sobre la estufa acompañaba su actuación perfecta. «Ha estado muy agitada, confundida. Creo que necesita más atención médica». La textura del sofá de la sala se sentía diferente bajo mi cuerpo tenso mientras escuchaba desde el comedor. El aroma a cebolla frita no podía ocultar el olor nauseabundo de la traición que llenaba esa casa. «¿Qué tipo de síntomas ha tenido?», preguntó Héctor con genuina preocupación. «Palpitaciones, mareos, confusión. Ayer me preguntó 3 veces dónde estaba su esposo», mintió descaradamente. «Creo que el estrés de la pérdida finalmente la está afectando». El sonido de la cuchara de madera contra la sartén marcaba el ritmo de sus mentiras. Cada golpe era como una puñalada a mi dignidad y a la confianza de mi hijo. «Quizás deberíamos llevarla al doctor», sugirió Héctor. «Ya lo pensé, amor. Pero a su edad, los doctores solo van a querer sedarla más. Yo creo que con cuidados caseros y mucho amor podemos ayudarla mejor». La textura de mis uñas se clavaba en las palmas de mis manos mientras luchaba por mantener la compostura. Martina estaba construyendo la narrativa perfecta, una anciana senil cuya muerte por problemas cardíacos sería completamente natural e incuestionable. Esa noche, cuando todos dormían, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté silenciosamente y fui a la cocina.
El sonido de mis pies descalzos sobre el mármol frío era lo único que rompía el silencio de la madrugada. Revisé cada rincón donde Martina pudiera estar guardando sus remedios especiales. En el tercer cajón de la alacena, detrás de especias que nunca usaba, encontré un pequeño frasco sin etiqueta lleno de un polvo grisáceo. El olor era exactamente el mismo que había detectado en las medicinas manipuladas. La textura del frasco de vidrio entre mis dedos confirmó que había encontrado el arma homicida de Martina. Guardé una muestra del polvo en un sobre pequeño y volví a colocar el frasco en su lugar. El sonido de mis pasos de regreso a mi cuarto sonaba diferente. Ya no era el caminar de una víctima asustada. Era el caminar de una mujer que había decidido luchar. El momento de la verdad llegó exactamente una semana después de mi descubrimiento del polvo misterioso. Era un jueves por la noche cuando escuché a Martina hablar por teléfono en voz baja desde la cocina. El sonido de su voz susurrante me despertó cerca de las 11 de la noche. La textura fría del piso de mármol bajo mis pies descalzos me recordó que tenía que ser extremadamente silenciosa. El olor a desinfectante que siempre impregnaba los pasillos de esa casa se intensificó mientras me acercaba cautelosamente a la cocina. «Carmen, ya no puedo esperar más», decía Martina con una urgencia que nunca le había escuchado. «La vieja está empezando a sospechar algo. Ayer la encontré revisando sus medicamentos». Mi sangre se heló. El sonido de mi corazón latiendo se volvió tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. La textura rugosa de la pared me sirvió de apoyo mientras contenía la respiración. No puedo esperar a que sea natural como con el viejo», continuó con una frialdad que me aterró. «Esta noche le voy a dar la dosis final. Calculé que con la cantidad que he estado mezclando en sus medicamentos durante 2 semanas, más lo que le voy a poner en el té de esta noche, debería ser más que suficiente». El aroma a café recalentado que siempre quedaba en la cocina por las noches se volvió nauseabundo. Mis piernas comenzaron a temblar mientras procesaba lo que estaba escuchando. «Sí, Carmen. Tal como hicimos con Augusto. La diferencia es que esta vez no tengo 6 meses para hacerlo lentamente. Héctor está empezando a hacer preguntas, y no puedo permitir que la lleve al doctor». El sonido de sus pasos acercándose me obligó a retroceder rápidamente hacia las escaleras. La textura del pasamanos de madera me ayudó a subir sin hacer ruido, pero cada escalón parecía gritar mi presencia. ¿Sospechar? No, Héctor no sospecha nada, la escuché decir mientras yo llegaba al segundo piso. Él piensa que soy la nuera perfecta. Cree que estoy cuidando a su mamá por amor. Me escondí detrás de la puerta de mi cuarto, dejándola ligeramente entreabierta para seguir escuchando. El olor a lavanda de mi colcha contrastaba brutalmente con el horror de lo que estaba viviendo. Esta noche le voy a preparar su té favorito de manzanilla, pero le voy a agregar suficiente digitálida concentrada como para que tenga un paro cardíaco en menos de 2 horas, explicó con una precisión que me hizo temblar. Cuando Héctor llegue del trabajo mañana, ya todo habrá terminado. La textura de mis sábanas se sentía áspera contra mi piel mientras me daba cuenta de que tenía menos de 1 hora antes de que Martina ejecutara su plan final. ¿Detectar en la autopsia? No, Carmen. Con su historial de hipertensión y a su edad, nadie va a cuestionar un infarto. Además, ya llevo semanas creando el expediente perfecto de que estaba confundida y agitada. El sonido de su risa siniestra resonó por toda la casa silenciosa. Era la risa de alguien que había matado antes y estaba a punto de hacerlo otra vez. El seguro de vida que Héctor le puso el año pasado va a ayudar mucho con los gastos de la casa, continuó con un pragmatismo que me repugnó. Y finalmente vamos a poder vivir en paz, sin cargas innecesarias. Cargas innecesarias. Así me llamaba. Era exactamente como había visto a Augusto durante los últimos meses de su vida, una carga que había que eliminar. Sí, hermana. En 2 horas máximo,
La señora Mendoza va a estar muerta, finalizó antes de colgar. El sonido del teléfono al ser colocado en su base resonó como una sentencia final. La textura del marco de la puerta se sentía rugosa bajo mis dedos temblorosos mientras procesaba la realidad. Tenía menos de 2 horas de vida si no hacía algo drástico. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. La imagen de Augusto muriendo lentamente por culpa de esa mujer, la humillación constante que había sufrido durante meses, la frialdad con la que había planificado mi muerte, todo se condensó en una frase que brotó de lo más profundo de mi ser. Si crees que vas a matarme como mataste a mi esposo, estás muy equivocada. Esa fue mi frase mantra. El momento en que dejé de ser una víctima para convertirme en una luchadora. El olor familiar de mi perfume de violetas, el que usaba desde que era joven, me devolvió la fuerza que creía haber perdido. La textura de mi bata de algodón contra mi piel me recordó que seguía viva, que seguía siendo Joana Mendoza, la maestra que durante 30 años había enfrentado situaciones difíciles y siempre había encontrado una solución. El sonido de Martina moviéndose por la cocina, preparando lo que sería mi última bebida, me motivó a actuar. No iba a quedarme esperando la muerte como un cordero al matadero. Si Martina quería jugar a ser asesina, tendría que enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder y que conocía todos sus secretos. La guerra había comenzado, y esta vez, yo tenía la ventaja de saber exactamente lo que ella planeaba hacer. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Me vestí rápidamente con la ropa más silenciosa que tenía, mi pants de algodón gris y una blusa negra que no hiciera ruido al rozar. La textura suave de la tela me daba la confianza que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. El sonido de Martina preparando el té envenenado llegaba desde la cocina como una sinfonía macabra. El tintineo de la cuchara contra la taza, el borboteo del agua hirviendo, cada ruido era una cuenta regresiva hacia mi muerte programada. Bajé las escaleras con una precisión que no sabía que tenía. Cada escalón conocía mi peso exacto después de meses de vivir en esa casa. El olor a canela y manzanilla que se filtraba desde la cocina hubiera sido reconfortante en cualquier otra circunstancia, pero ahora sabía que era el aroma de mi funeral. «Señora Mendoza», exclamó Martina cuando me vio aparecer en la cocina. Su sobresalto fue genuino, lo que me confirmó que no esperaba que estuviera despierta. «¿Qué hace levantada tan tarde?» «No podía dormir», respondí con la voz más natural que pude. «Ese té huele delicioso. ¿Es para mí?» La textura de la encimera de granito bajo mis manos me tranquilizó mientras observaba su reacción. Sus ojos se iluminaron con una satisfacción que trataba de disimular detrás de su sonrisa falsa. ¡Qué casualidad! Justo estaba pensando que un té calentito la ayudaría a dormir mejor, dijo mientras removía el líquido con movimientos que ahora reconocía como rituales de muerte. Es mi receta especial de manzanilla con miel. El sonido de la cuchara contra la porcelana tenía un ritmo hipnótico, como si fuera la banda sonora de un sacrificio. El olor que emanaba de la taza era idéntico al de los tés que le había preparado Augusto durante sus últimas semanas. «Se ve delicioso», mentí mientras aceptaba la taza. La textura de la porcelana caliente contra mis palmas me recordó todas las veces que Augusto había sostenido tazas similares, confiando en la mujer que lo estaba matando lentamente. «Tómeselo todito mientras está calientito», insistió con una urgencia mal disimulada. «Los remedios caseros solo funcionan si se toman completos». Sus ojos me seguían cada movimiento con una intensidad depredadora. El sonido de su respiración controlada indicaba que estaba completamente concentrada en asegurarse de que bebiera hasta la última gota. Llevé la taza a mis labios, sintiendo el vapor caliente contra mi cara. El aroma era definitivamente diferente al de una manzanilla normal. Había algo químico, metálico, que me confirmó que estaba llena de veneno. «Está deliciosa»,
dije después de fingir el primer sorbo. La textura del líquido contra mis labios cerrados me causó náuseas, pero mantuve la sonrisa. ¿Cuál es el secreto? Amor, señora Mendoza. Mucho amor, respondió con una sonrisa que era pura maldad disfrazada. ¿No le parece que sabe diferente a otros tés? Sí, tiene un sabor muy especial, admití, fingiendo confusión. ¿Qué más lleva además de manzanilla? El sonido de su risa nerviosa llenó la cocina. Sus manos jugaban con el mango de una cuchara mientras esperaba que el veneno hiciera efecto. Son hierbas muy especiales que consigo en el mercado de Sonora, repitió la mentira que ya conocía de memoria. Mi abuela Carmen dice que son milagrosas para personas de su edad. Durante los siguientes 20 minutos, Martina mantuvo una conversación forzada conmigo mientras esperaba que comenzara a mostrar síntomas. El olor a desinfectante que la acompañaba constantemente se mezclaba con su perfume barato, creando una combinación nauseabunda. ¿Cómo se siente?, me preguntó cada 5 minutos, su ansiedad creciendo con cada pregunta. La textura de sus uñas contra la mesa de la cocina delataba su nerviosismo. Muy relajada, respondí con honestidad, porque efectivamente me sentía más tranquila sabiendo que tenía el control de la situación. Este té realmente es especial. El sonido del reloj de la cocina marcando la medianoche nos sobresaltó a ambas. Martina comenzó a mostrar signos claros de preocupación cuando me vio completamente normal después de 30 minutos. ¿Estás segura de que se tomó todo el té?, insistió con una desesperación mal disimulada. Por supuesto, mija. Hasta la última gota, mentí mientras sostenía la taza vacía. Lo que no sabía era que durante nuestra conversación, yo había estado vertiendo discretamente el contenido en la maceta de hierbas que tenía junto a la ventana. La textura de las hojas de menta de la maceta ya mostraban signos del envenenamiento que habría sido mío. Estaban empezando a ponerse amarillas en los bordes, confirmando que el té efectivamente estaba cargado de veneno. Bueno, creo que ya me está dando sueño, anuncié mientras me levantaba. Gracias por el té, Martina. Fue exactamente lo que necesitaba. El sonido de mis pasos alejándose de la cocina debe haber sido como música fúnebre para sus oídos. Su plan había fallado, y ambas lo sabíamos. Pero lo que Martina no sabía era que su fracaso acababa de convertirse en mi oportunidad. Al día siguiente, mientras Martina dormía profundamente creyendo que yo estaría muerta, puse en marcha el plan que había estado diseñando durante toda la madrugada. El sonido de Héctor preparándose para ir al trabajo me dio la oportunidad perfecta. «Mijo, necesito hablar contigo antes de que te vayas», le dije mientras él tomaba su café matutino. La textura de la mesa del desayunador bajo mis manos me daba estabilidad para lo que estaba a punto de hacer. «Buenos días, mamá. Te ves muy bien hoy», respondió con genuina sorpresa. «Martina me dijo que anoche te había dado un té especial para dormir. ¿Funcionó?» El aroma del café recién hecho contrastaba con el olor químico que aún percibía en mis fosas nasales del té de la noche anterior. «Sí, funcionó perfectamente», dije con una sonrisa que ocultaba la verdad. «De hecho, quiero que invites a tu hermana Patricia y a tu tío Roberto a cenar esta noche. Tengo algo muy importante que decirle a toda la familia». El sonido de su taza al posarse sobre el plato indicó su sorpresa. Hacía meses que no pedía reunir a la familia. «¿Está todo bien, mamá? No es algo que puedas decirme ahora. Es algo que toda la familia necesita escuchar al mismo tiempo», insistí mientras la textura de mi rosario entre mis dedos me daba fuerzas. «Y también quiero que traigas al doctor Salinas. Dile que es urgente». La confusión en los ojos de Héctor era evidente, pero conocía a su madre lo suficiente para saber que cuando usaba ese tono, no admitía discusiones. «Está bien, mamá. Los llamaré desde la oficina». Cuando se fue,
Me dirigí directamente al cuarto de Héctor y Martina. El sonido de sus ronquidos indicaba que seguía dormida, probablemente esperando encontrar mi cadáver cuando despertara. En su closet, detrás de zapatos que raramente usaba, encontré lo que buscaba: una caja pequeña llena de frascos sin etiqueta, jeringas, y un cuaderno lleno de notas detalladas sobre dosis y efectos de diferentes sustancias. La textura del papel arrugado entre mis dedos me confirmó que había encontrado su diario de asesinatos. El olor a químicos que emanaba de los frascos era exactamente el mismo que había detectado en mis medicamentos manipulados. Leí página tras página de cálculos macabros. Augusto Mendoza, peso 75 kilogramos, digitalina 0.5 miligramos diarios durante 4 meses igual a efecto acumulativo fatal. Y en la página siguiente, Joana Mendoza, peso 58 kilogramos, digitalina 1.2 miligramos diarios durante 2 semanas más dosis final 5 miligramos igual a muerte en 2 a 3 horas. El sonido de Martina moviéndose en la cama me obligó a guardar rápidamente todo y salir del cuarto. Cuando bajé a la cocina, ya estaba despierta, con una expresión de confusión total al verme preparando el desayuno. «Buenos días, Martina», la saludé con la sonrisa más dulce que pude. «Qué bien dormiste». Yo, en cambio, amanecí con una energía increíble. La textura de los huevos que estaba batiendo se sentía extrañamente satisfactoria entre el tenedor y el tazón. Su cara pálida me confirmó que mi vitalidad era lo último que esperaba ver esa mañana. ¿Cómo se siente, señora Mendoza?», tartamudeó mientras el olor a café recién hecho llenaba la cocina. «Maravillosamente bien. Ese té de anoche fue realmente especial», respondí con énfasis en la palabra especial. «De hecho, estaba pensando pedirte la receta para compartirla con toda la familia». El sonido de la sartén calentándose sobre la estufa acompañó el silencio incómodo que siguió. Sus ojos buscaban señales de debilidad en mí, pero solo encontraban una fortaleza que no había mostrado en meses. «Por cierto, esta noche vamos a tener visitas», anuncié mientras servía los huevos. Héctor invitó a Patricia, al tío Roberto y al doctor Salinas. «Vamos a tener una cena familiar muy especial». La textura del tenedor se deformó ligeramente en sus manos temblorosas cuando mencioné al doctor Salinas. «¿El doctor Salinas? ¿Por qué?», preguntó tratando de sonar casual. «Quiero hacer algunas preguntas sobre la muerte de Augusto», respondí mirándola directamente a los ojos. «Y también sobre algunos medicamentos que he estado tomando últimamente». El olor a huevos quemándose llenó la cocina cuando su atención se desvió completamente de la comida. Sus manos temblaban visiblemente mientras fingía concentrarse en el desayuno. «¿Qué tipo de preguntas?», insistió con una voz que trataba de sonar natural pero sonaba estrangulada. «Oh, cosas simples», dije mientras ponía mi mano sobre el objeto ancla que había elegido cuidadosamente, el reloj de bolsillo de Augusto que llevaba conmigo desde su muerte. La textura fría del metal contra mi palma me daba fuerzas. Como por ejemplo, ¿es normal que las cápsulas cambien de color? ¿O que los medicamentos desarrollen un olor químico extraño? El sonido de su respiración se volvió cada vez más laboriosa. El sudor comenzó a formar pequeñas gotas en su frente a pesar del aire fresco de la mañana. «También quiero preguntarle sobre las interacciones entre digitalina y otros medicamentos», continué con una calma que no sentía pero que proyectaba perfectamente. «Especialmente sobre las dosis que podrían causar paros cardíacos sin ser detectables en autopsias rutinarias». La taza de café se resbaló de sus manos y se estrelló contra el piso de mármol. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó por toda la cocina como una confesión involuntaria. «No sé de qué me habla, señora Mendoza», murmuró mientras se agachaba a recoger los pedazos con manos que temblaban incontrolablemente. «¿No? Qué extraño», respondí con ironía.
Porque anoche te escuché hablando con Carmen sobre exactamente esos temas. El olor a café derramado se mezcló con el aroma del miedo que emanaba de su piel. La textura de los fragmentos de porcelana bajo sus dedos sangrantes era una metáfora perfecta de cómo su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Por primera vez en meses, yo tenía el control. Y esa noche, frente a toda la familia, la verdad sobre la muerte de mi esposo finalmente saldría a la luz. El resto del día lo dediqué a una investigación que debería haber hecho meses atrás. Mientras Martina permanecía encerrada en su cuarto, probablemente destruyendo evidencia o planeando un escape, yo me convertí en detective de mi propia vida. Primero llamé a mi compadre Esteban, quien había sido vecino nuestro en Polanco durante 20 años. El sonido de su voz cálida al teléfono me tranquilizó inmediatamente. «Juana, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, comadre?» «Esteban, necesito preguntarte algo muy importante sobre los últimos meses de Augusto», le dije directamente. La textura del auricular del teléfono se sentía pegajosa por el sudor de mis palmas nerviosas. «Por supuesto, dime. ¿Tú notaste algo extraño en el comportamiento de Martina cuando visitaba a Augusto? ¿Algo que te haya parecido raro?» El olor a desinfectante que impregnaba toda la casa de Héctor se intensificó mientras esperaba su respuesta. El sonido de su respiración profunda indicaba que estaba recordando cuidadosamente. «Ahora que lo mencionas, sí», respondió lentamente. «Varias veces la vi llegando a tu casa con bolsas del mercado de Sonora. Y una ocasión, cuando fui a pedirle a Augusto prestadas unas herramientas, lo encontré muy pálido después de que ella se había ido». Mi corazón se aceleró. «¿Recuerdas qué día fue eso?» «Fue un martes, como 2 semanas antes de que muriera. Me dijo que se sentía muy mareado y que había vomitado después de tomar un té que Martina le había preparado». La textura del papel donde estaba tomando notas se arrugó bajo la presión de mi lapicero. Cada detalle que Esteban me proporcionaba era una pieza más del rompecabezas macabro. «¿Y qué más notaste, compadre?» «Bueno, también me pareció extraño que después de la muerte de Augusto, ella se haya apresurado tanto para que donáramos todas sus cosas. Casi parecía desesperada por deshacerse de sus medicamentos y de cualquier cosa que él hubiera usado». El sonido de un auto llegando interrumpió nuestra conversación. Era Héctor regresando temprano del trabajo, probablemente preocupado por la extraña petición de reunir a toda la familia. «Gracias, Esteban. Esta información es muy valiosa», le dije antes de colgar. Mi siguiente llamada fue al doctor Ramírez, el médico que había mencionado Martina en su conversación telefónica sospechosa. La textura de mis manos temblando hizo que marcar el número fuera más difícil de lo normal. «Doctor Ramírez, habla Joana Mendoza, la esposa de Augusto Mendoza que murió el año pasado». «Por supuesto, señora Mendoza. Lamento mucho su pérdida. ¿En qué puedo ayudarla?» El olor a medicina que siempre quedaba en el aire después de las visitas médicas me trajo recuerdos dolorosos, pero me mantuve enfocada. «Doctor, ¿usted recuerda haber tenido conversaciones telefónicas con una mujer preguntando sobre interacciones medicamentosas? Específicamente sobre digitalina y diuréticos». El sonido de papeles moviéndose indicaba que estaba revisando sus notas. «Sí, recuerdo esa llamada. Una mujer que dijo estar haciendo una investigación académica sobre medicamentos cardíacos. Me pareció extraño porque las preguntas eran muy específicas sobre dosis letales». Mi sangre se heló. ¿Puede describir exactamente qué preguntó? Quería saber qué combinaciones de medicamentos cardíacos podrían causar infartos fatales sin ser detectables en autopsias rutinarias. También preguntó sobre tiempos de absorción y síntomas previos. La textura del bolígrafo se estaba deformando bajo la presión de mis dedos. ¿Le dijo su nombre?
Se identificó como Martina Salcedo, estudiante de enfermería. Martina Salcedo, no Martina Hernández, como se había presentado a nuestra familia. Otra mentira en su elaborada red de engaños. Doctor, ¿sería posible que usted viniera esta noche a mi casa? Es muy importante. Podría tratarse de un caso de homicidio. El sonido de su silla rechinando indicó su sorpresa. Señora Mendoza, ¿está usted acusando a alguien de? Doctor, creo que mi esposo fue asesinado. Y creo que la persona que lo mató está tratando de hacer lo mismo conmigo. Durante los siguientes minutos, le expliqué todo lo que había descubierto. Su reacción profesional me confirmó que mis sospechas no eran producto de una mente paranoica, sino observaciones válidas de un patrón criminal. Estaré ahí a las 8, me prometió. Y sugiero que también contactemos a las autoridades. Cuando colgué el teléfono, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en meses. El olor familiar de mi perfume de violetas, que había vuelto a usar después de semanas, me recordó quién era realmente. No era la anciana indefensa que Martina creía estar manipulando. Era Joana Mendoza, una mujer que había enfrentado aulas llenas de niños difíciles durante 30 años, que había criado un hijo trabajando doble turno después de que su esposo perdiera su empleo, que había cuidado a su propia madre enferma durante 5 años sin ayuda de nadie. La textura del reloj de Augusto en mi bolsillo me recordó por qué estaba haciendo esto. No solo para salvar mi propia vida, sino para honrar la memoria del hombre que había amado durante 45 años. El sonido de pasos en las escaleras me indicó que Héctor estaba subiendo. Probablemente iba a hablar con Martina sobre la cena familiar. Dentro de pocas horas, toda la verdad saldría a la luz. Y esta vez, Martina no tendría escapatoria. A las 8 en punto de la noche, toda la familia estaba reunida en el comedor de Héctor. El aroma a mole poblano que Martina había preparado con desesperación llenaba el aire, pero el olor no podía ocultar la tensión que se respiraba en cada rincón de la casa. Patricia, mi nuera buena, había llegado con sus 3 hijos. El tío Roberto, hermano de Augusto, se veía confundido pero expectante. El doctor Salinas había llegado puntual, y el doctor Ramírez también estaba presente, tal como le había pedido. La textura del mantel bordado bajo mis manos me tranquilizó mientras observaba a Martina servir la cena con movimientos nerviosos. El sonido de la porcelana chocando contra la mesa delataba su ansiedad. Familia, comencé mientras sostenía el reloj de bolsillo de Augusto entre mis dedos, los he reunido aquí porque es hora de que conozcan la verdad sobre la muerte de mi esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de Martina. «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó Héctor con genuina confusión. El olor a su colonia familiar me dio fuerzas para continuar. «Héctor, tu esposa mató a tu padre. Y anoche trató de matarme a mí». El sonido de varios tenedores cayendo sobre los platos resonó por todo el comedor. Patricia se llevó las manos a la boca, y los ojos del tío Roberto se abrieron como platos. «Eso es ridículo», exclamó Martina, pero su voz tembló al pronunciar cada palabra. La textura de la servilleta en sus manos se estaba deshaciendo por la presión de sus dedos. «¿Es ridículo?», respondí mientras sacaba de mi bolsa el frasco de polvo que había encontrado en su alacena. «Entonces, ¿qué es esto que encontré escondido en tu cocina?». El doctor Ramírez se inclinó para examinar el frasco. El olor químico que emanaba confirmó inmediatamente sus sospechas. «Esto parece digitalina concentrada», anunció profesionalmente. «En esta concentración, sería letal para cualquier persona con problemas cardíacos». «Eso no es mío», gritó Martina, pero el sudor que comenzaba a formar charcos en su frente la traicionaba. «¿No es tuyo?», continué mientras sacaba el cuaderno que había encontrado en su closet.
Entonces, ¿por qué tienes anotaciones detalladas sobre dosis letales para Augusto y para mí? El sonido de Héctor leyendo las páginas del cuaderno llenó el silencio. Su cara se transformó de confusión a horror mientras procesaba lo que sus ojos veían. Aquí dice: Augusto Mendoza, digitalina 0.5 miligramos diarios durante 4 meses. Leyó en voz alta con voz quebrada. Joana Mendoza, dosis final 5 miligramos, muerte estimada en 2 a 3 horas, punto. La textura del aire en el comedor se volvió espesa, cargada de la realidad de lo que estábamos descubriendo. El olor del mole se había vuelto nauseabundo para todos. Doctor Ramírez, me dirigí al médico, ¿puede confirmarle a mi familia la conversación telefónica que tuvo con esta mujer? La señora, que se identificó como Martina Salcedo, me llamó hace varios meses preguntando específicamente sobre combinaciones letales de medicamentos cardíacos, confirmó con autoridad profesional. Sus preguntas eran tan específicas que me resultaron sospechosas. Salcedo, exclamó el tío Roberto. Ese apellido me suena familiar. El sonido de su memoria trabajando se reflejó en sus ojos, que se fueron abriendo con reconocimiento. Ya recuerdo. Hace 5 años, una Martina Salcedo fue sospechosa de la muerte de un anciano en Guadalajara. El caso nunca se resolvió porque la muerte pareció natural. Martina se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla cayera al suelo con un estrépito que resonó como una confesión. La textura de sus manos temblorosas mientras se aferraba al respaldo de otra silla mostraba su desesperación. «Ustedes están locos», murmuró, pero su voz ya no tenía la confianza manipuladora de antes. «No pueden probar nada». «No podemos», intervino Patricia mientras sostenía su teléfono. «Porque yo acabo de buscar Martina Salcedo Guadalajara, y aquí dice que fue sospechosa no de una muerte, sino de 3. El sonido del teléfono de Patricia leyendo los artículos de noticias llenó el comedor. Martina Salcedo, enfermera de 35 años, estuvo bajo investigación por las muertes sospechosas de 3 pacientes ancianos bajo su cuidado entre 2018 y 2020. «No, no, no», gritó Martina mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. «Esto es una conspiración». Pero Héctor, con lágrimas en los ojos, le bloqueó el paso. El olor de su dolor se mezcló con el aroma de la traición que llenaba esa casa. «¿Mataste a mi padre?», le preguntó directamente, su voz cargada de una angustia que me partió el corazón. La textura del silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión verbal. Martina miró a su esposo, luego a mí, después a toda la familia reunida, y finalmente comprendió que su elaborado plan había colapsado completamente. «Él era un estorbo», murmuró finalmente, su máscara de nuera amorosa desintegrándose por completo. «Un anciano enfermo que costaba dinero y atención. Al igual que ella». El sonido de esas palabras resonó como balas en el corazón de todos los presentes. Patricia abrazó a sus hijos, el tío Roberto se santiguó, y Héctor se desplomó en una silla con la cara entre las manos. «Y ahora», dije mientras me ponía de pie con una dignidad que no sabía que aún tenía, «van a llamar a la policía. Porque Martina Salcedo, o como se llame realmente, no va a matar a nadie más». El reloj de Augusto en mi mano marcaba las 9:30 de la noche. La hora exacta en que la justicia finalmente llegó para mi esposo y para mí. 2 meses después de esa noche que cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Coyoacán, respirando el aroma a café de olla que vuelve a llenar mis mañanas. El sonido de los pájaros en el jardín que yo misma planté reemplaza el eco terrorífico de los pasos de Martina en el mármol frío. La textura rugosa de mi taza favorita, la misma que usaba con Augusto en nuestra casa de Polanco, me conecta con los recuerdos hermosos de nuestros 45 años juntos. Ya no están contaminados por el horror de saber cómo murió realmente. Martina está en prisión,
enfrentando cargos por el asesinato de Augusto y la tentativa de asesinato en mi contra. Pero las investigaciones revelaron algo mucho más escalofriante. Ella había sido responsable de al menos 7 muertes en diferentes ciudades de México durante los últimos 10 años. Héctor viene a visitarme cada domingo. El olor de su colonia familiar ya no trae memorias dolorosas, sino la gratitud de tener un hijo que, aunque engañado, nunca dejó de amarme. Las lágrimas que derramó esa noche cuando se dio cuenta de lo que había estado viviendo bajo su propio techo nos unieron más de lo que habíamos estado en años. Mamá, nunca podré perdonarme por no haberme dado cuenta, me repite cada vez que viene. El sonido de su voz quebrada me rompe el corazón, pero también me llena de orgullo por el hombre íntegro que crié. Mijo, ella era una manipuladora profesional. Le respondo siempre, mientras la textura de su mano entre las mías me recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar. Lo importante es que ahora conocemos la verdad. La investigación policial encontró evidencia de que Martina había matado a 3 ancianos en Guadalajara, 2 en Puebla y 1 en Monterrey antes de llegar a la Ciudad de México y conocer a Héctor. Su método siempre era el mismo. Se acercaba a familias con personas mayores, ganaba su confianza, y después las eliminaba lentamente para quedarse con herencias o seguros de vida. El doctor Salinas confirmó que los síntomas que Augusto había presentado durante sus últimos meses eran completamente consistentes con envenenamiento gradual por digitalina. El olor metálico que yo había detectado en sus medicamentos era exactamente lo que habría resultado de la adulteración que Martina había estado haciendo. Pero lo más importante que descubrí durante todo este proceso no fue sobre los crímenes de Martina. Fue sobre mí misma. Durante meses, había permitido que me trataran como una anciana inútil, una carga, un estorbo que solo esperaba la muerte. El sonido de sus insultos constantes había penetrado tan profundamente en mi autoestima que había empezado a creer que efectivamente ya no valía nada. ¡Qué equivocada estaba! A los 72 años, no solo desenmascaré a una asesina serial, sino que salvé mi propia vida y posiblemente las vidas de futuras víctimas. La textura de mi fuerza interior, que creía perdida, resultó estar intacta. Solo necesitaba la situación correcta para volver a emerger. Ahora trabajo como voluntaria en un centro de atención para adultos mayores, compartiendo mi historia con otros ancianos que han sido víctimas de abuso familiar. El aroma a desinfectante hospitalario que antes me recordaba enfermedad y vulnerabilidad, ahora me recuerda mi capacidad de ayudar y proteger. Nunca permitan que nadie los trate como si fueran invisibles. Les digo a mis nuevos amigos cada miércoles en nuestras reuniones. La experiencia que tenemos a nuestra edad es un superpoder, no una debilidad. El sonido de sus risas y aplausos me confirma que mi mensaje está llegando. Muchos han encontrado el valor para enfrentar situaciones de abuso que llevaban años soportando en silencio. Patricia ahora trae a sus hijos a visitarme regularmente. La textura de sus pequeñas manos cuando me abrazan me recuerda que soy mucho más que una sobreviviente. Soy una abuela, una maestra jubilada, una mujer que tiene décadas de sabiduría para compartir. Abuela Joana, me dijo la semana pasada mi nieto menor, ¿es cierto que atrapaste a una criminal? Sí, mi amor, le respondí mientras el olor a galletas horneándose en mi nueva cocina llenaba el aire. Porque las abuelas también podemos ser superheroínas cuando es necesario. Si hay algo que quiero que entiendan todos los que han seguido mi historia hasta aquí, es esto: nunca permitan que la edad los haga sentir vulnerables o invisibles. Los años que llevamos encima no son un lastre, son la prueba de todo lo que hemos sobrevivido y superado. La sociedad nos quiere hacer creer que después de los 65 años somos desechables, que nuestras opiniones ya no importan, que nuestro lugar está en un rincón esperando la muerte. Mentira. Nosotros, los adultos mayores, tenemos algo que ningún joven tiene: la sabiduría que solo dan las cicatrices de haber vivido décadas enfrentando problemas y encontrando soluciones.
El sonido del reloj de Augusto, que ahora marca las horas en mi nueva sala, ya no suena como una cuenta regresiva hacia la muerte. Suena como una celebración de cada segundo que tengo para seguir viviendo, amando y luchando. Quiero saber de ti, que me has acompañado hasta el final de esta historia. ¿Conoces a algún adulto mayor que necesite escuchar este mensaje? ¿Has sido testigo de alguna situación de abuso hacia personas de la tercera edad? Comparte esta historia, dale like al video, y sobre todo, suscríbete al canal para que podamos seguir dando voz a quienes la sociedad trata de silenciar. Porque mientras yo respire, seguiré recordándole al mundo que los ancianos no somos estorbos. Somos sobrevivientes. Y esa es nuestra mayor fortaleza.